17,630 días. Ese fue el tiempo que un hombre en Mississippi esperó su último día, más de lo que muchas personas llegan a vivir. Antes de cerrar los ojos por última vez, susurró 3 palabras. Lo lamento profundamente. Otro simplemente dijo, sin comentarios. Y uno más citó una vieja canción popular estadounidense, como si se cantara a sí mismo hacia lo desconocido. Estos son nombres que alguna vez estremecieron a Mississippi. Personas cuyo pasado dejó cicatrices tan hondas que ni el tiempo ni la muerte lograron borrarlas por completo. Pero esta historia no trata solo de lo que ocurrió. También se cuenta a través de últimas comidas, algunas extrañamente abundantes, otras inquietantes por su sencillez. Y de últimas palabras, donde la justicia deja de ser tan clara. Antes de empezar, deja un comentario. ¿Desde qué país o estado nos estás viendo? Veamos hasta dónde han llegado estas historias. ¿Estás listo? Porque este viaje será imposible apartar la mirada. Primero, Thomas Edwin Loden Jr. 22 de junio de 2000. Era un día sofocante en Mississippi. El sol caía sobre un camino rural cerca de Moselle, donde apenas pasaban unos pocos autos cada hora. Casi eran las 10 de la noche cuando Lisa Gray, de 16 años, terminó su turno en Dairy Cream y emprendió el regreso a casa, pero su pequeño Mazda se averió. No sabía que el destino la esperaba silencioso al borde del camino. Un hombre se detuvo y bajó del vehículo. Se veía correcto, llevaba uniforme de la Marina de Estados Unidos, con insignias en el pecho y una sonrisa tranquilizadora. Thomas Edwin Loden Jr., de 36 años, había servido en Okinawa y era conocido como instructor militar dedicado. Ofreció ayuda con calma. Lisa asintió, confiada. Fue un instante del que nunca podría volver atrás. Esa noche, Lisa no regresó a casa. Horas después, la vida de su familia empezó a desmoronarse. Cuando Loden fue detenido, no negó lo ocurrido. Dentro de su vehículo, la policía halló una cinta de casete que comenzaba con una confesión en susurros. Lo siento, no sé en qué estaba pensando. Había sido encontrado inconsciente, con heridas en las muñecas, tendido junto a una carta manuscrita de 12 páginas dirigida a la familia de Lisa. Fue condenado poco después, y durante años casi no cuestionó la sentencia, incluso llegó a pedir que se cumpliera. Pero el tiempo pasó. 22 años en una celda de aislamiento en Parchman cambiaron la historia. Las cartas de disculpa se transformaron en recursos de apelación. Él señaló traumas del pasado, una infancia abusiva y lo que describió como el peso del perdón. En 2022, Mississippi reinstaló el uso de la inyección letal. Loden se convirtió en el primer recluso en casi una década, programado para el procedimiento. El 14 de diciembre, con cámaras grabando y los seres queridos de Lisa presentes, eligió su última comida: 2 chuletas de cerdo fritas, okra frita, batatas asadas con mantequilla, panecillos Pillsbury Grands con melaza, pastel de durazno con helado de vainilla francesa y un vaso de té dulce Lipton. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, miró directamente a la familia de Lisa y dijo: «Lo lamento profundamente. Cometí un acto terrible. Por favor, perdónenme». A las 6:12 de la tarde comenzó el procedimiento. 13 minutos después, el ex-marine quedó inmóvil. Su cuenta pendiente de 22 años llegó a un final silencioso. En un diario hallado después había escrito: «Arranqué una luz de este mundo y cargaré esa oscuridad hasta mi último aliento». Thomas Edwin Loden Jr. Alguna vez condecorado, alguna vez confiable, guardó silencio durante casi 2 décadas. Y al final pronunció solo 3 palabras. Pero la pregunta persiste: ¿puede un «lo lamento profundamente» deshacer un instante que cambió tantas vidas? ¿O hay disculpas que simplemente llegan demasiado tarde? Segundo, Earl Wesley Berry, 29 de noviembre de 1987. Tras el ensayo del coro en la Iglesia Bautista de Houston, Mississippi, Mary Bounds, una mujer bondadosa y entregada a su comunidad, salió bajo la tenue luz de las farolas. No sabía que esa sería su noche fatal. A pocos pasos la esperaba Earl Wesley Berry, de 28 años. Había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Tenía un coeficiente intelectual cercano a 70 y varios intentos de suicidio que lo llevaron a internamientos psiquiátricos. Berry estacionó bajo la penumbra y aguardó. No estaba allí para ayudar. Planeaba llevarse a Mary. Ella fue obligada a entrar en su vehículo. Más tarde, Berry admitió que quizá pretendía hacer más, pero se detuvo tras unos momentos caóticos. El encuentro fue breve, pero profundamente traumático.
Mary fue hallada sin vida junto a su automóvil. En la hierba yacía un arete y un solo zapato. Barry huyó a la casa de su abuela, quemó su ropa y arrojó un pañuelo manchado de sangre a un estanque. Fue arrestado el 6 de diciembre de 1987 después de que su propio hermano lo denunciara. La policía recuperó el zapato y el pañuelo como pruebas. En la corte del condado de Chickasaw, fue rápidamente declarado culpable de secuestro y asesinato capital, y condenado a la pena capital el 28 de octubre de 1988. El veredicto se confirmó de nuevo en un nuevo juicio en 1992, siguiendo el procedimiento legal estadounidense, aún con dudas sobre su salud mental. Cuando Barry fue detenido, no negó sus crímenes. La condena de 1988 fue ratificada en junio de 1992. En los años siguientes, grupos de derechos humanos expresaron preocupación por su estado mental. Había sido hospitalizado por esquizofrenia y no aprendió a amarrarse los cordones hasta los 7 años. Pero todas las apelaciones se estancaron. En octubre de 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos revisó si era mentalmente competente para la ejecución. Finalmente, la sentencia fue confirmada. Llegó el 21 de mayo de 2008. Mississippi avanzó con la orden de ejecución. Barry, vestido con camisa roja y pantalones blancos, enfrentó sus últimos instantes. Eligió como última comida costillas de cerdo a la BBQ, salchicha, pan tostado con mantequilla, ensalada de cebolla, puré de papas con salsa, pastel de nuez y jugo de frutas. También tomó una pastilla de Valium para calmarse. Cuando le preguntaron si sentía remordimiento, Barry respondió en voz baja: «No, he cumplido 21 años. Es suficiente». A las 6:15 de la tarde se administró la primera inyección. Quedó inmóvil. La familia de Mary, presente, rompió en llanto. Su madre, Dottie Poach, más tarde declaró: «La justicia por fin se ha cumplido. Ahora puedo dormir un poco mejor». Tercero, John B. Nixon. Senior, 22 de enero de 1985. Era una noche fría en el condado de Rankin, Mississippi. Virginia Tucker, de 45 años, acababa de terminar un turno nocturno en una farmacia local y conducía hacia casa por un camino solitario. Pronto, una furgoneta Ford se detuvo. De las sombras surgió John B. Nixon Sr., veterano de la Segunda Guerra Mundial y mecánico de autos, acompañado por otros 2 hombres. Llamaron a la puerta justo cuando Virginia entraba. Nixon sostenía un arma calibre 22 y dijo en voz baja: «Traje un regalo para ti». Cuando Virginia se movió, él la atacó de manera fatal. Su esposo, Thomas Tucker, resultó herido, pero logró escapar y alertar a colegas cercanos. La policía determinó que era un asesinato por encargo. Virginia había sido víctima por una póliza de seguro de vida de $1,000, planificada por su ex-esposo, Elster Joseph Pontieu. Nixon fue arrestado el 4 de noviembre de 1985, tras ser identificado por Thomas Tucker en una rueda de reconocimiento. 2 cómplices, incluido el hijo de Nixon, también fueron arrestados después. La furgoneta utilizada fue hallada en Texas. Nixon fue declarado culpable de asesinato por encargo y sentenciado a la pena capital en marzo de 1986. La condena fue confirmada en todas las apelaciones. El 14 de diciembre de 2005, Mississippi reanudó las ejecuciones tras una larga pausa. Nixon, de 77 años, se convirtió en la persona de mayor edad ejecutada en la historia moderna de Estados Unidos. Esa mañana, optó por un desayuno ligero de huevos, salchicha, pan tostado y café. Y saltó el almuerzo antes de su última comida. Eligió un clásico sureño: un filete T-bone bien cocido, espárragos con mantequilla, papa horneada con crema agria, pastel de durazno con helado de vainilla francesa y un vaso de té dulce. Antes de ser conducido a la cámara, Nixon citó suavemente una vieja canción popular, Katie Cruel. «Oh, que estuviera donde quisiera estar. Aquí estoy, donde debo estar». Luego miró a los testigos y dijo con calma: «No maté a Virginia Tucker. En mi corazón era como una hija, una amiga española y otro hombre de Jackson». En el instante final, miró alrededor y pronunció: «Amigos, oro por todos». A las 6:25 de la tarde comenzó la inyección. El exuniformado, que alguna vez defendió a su país, quedó inmóvil mientras la sentencia se cumplía. Cuarto, Gary Carl Simmons, Jr., agosto de 1996, Mississippi. El aire estaba cargado de humedad de los pantanos de Pascagoula, con neblina en la carretera e insectos revoloteando entre los pinos. En una casa suburbana del condado de Jackson, Gary Carl Simmons Jr., de 33 años, carnicero y pequeño traficante de drogas, esperaba. Sus ojos se fijaban en el reloj.
Era momento de saldar una deuda. Jeffrey Wolf, traficante de Texas, había viajado a Mississippi para cobrar casi $20,000, pero en lugar de recibir el pago, cayó en una trampa mortal. Simmons y su cuñado, Timothy Milano, lo emboscaron. Wolf fue sometido y herido fatalmente con un arma de fuego. La pesadilla no terminó ahí. La novia de Wolf fue arrastrada a un congelador detrás de la casa, donde permaneció horas bajo amenazas aterradoras. Finalmente fue liberada, pero Wolf nunca volvió con vida. El caso se volvió uno de los más perturbadores en la historia del estado. Los restos de Wolf fueron dispersados en un área pantanosa. Días después se recuperaron cerca de 60 fragmentos óseos. Los medios lo apodaron el caso del desmembramiento del caimán. Simmons fue arrestado poco después. En su juicio, en 1997, no mostró arrepentimiento. Fue declarado culpable de asesinato capital, secuestro y agresión sexual, y sentenciado a la pena capital. Pese a múltiples apelaciones, la condena fue confirmada incluso por la Corte Suprema de Estados Unidos. El 20 de junio de 2012, tras 15 años en el corredor de la muerte, se fijó su ejecución en la prisión de Parchman. Ese día pidió una de las comidas finales más grandes en la historia del estado, una pizza Super Supreme, grande, otra pizza de 3 quesos, 8 sobres de parmesano, 8 de aderezo ranch, una bolsa de Doritos, papas fritas grandes de McDonald's, 40 rodajas de jalapeños, salsa de queso con jalapeño, 2 malteadas de fresa, 2 botellas de Cherry Coke y 2 recipientes de helado de fresa. Antes de la ejecución, rechazó sedantes y siguió comiendo lo que quedaba. Al entrar a la cámara, dijo en voz baja a los oficiales: «He hecho las paces con Dios. Siento remordimiento». A las 6:16 de la tarde comenzó la inyección. Su cuerpo se fue quedando inmóvil, sin palabras, sin lágrimas, solo silencio. Gary Carl Simmons, Jr., carnicero convertido en verdugo, terminó su vida en una fría cámara de ejecución después de un banquete extraño y una confesión tardía. Quinto, David Neal Cox, mayo de 2010, Mississippi. Kim Kirk Cox, madre de 3 hijos, entró en una casa en Sherman para visitar a su exesposo, David Neal Cox. No sabía que sería la última vez que vería el mundo en libertad. David, con historial criminal por drogas y cargos relacionados con menores, había salido de prisión poco antes. En vez de rehacer su vida, planeaba venganza. Esa noche terminó con la vida de Kim frente a sus hijos. Antes, la obligó a llamar a su familia para despedirse. Kim suplicó, pero él no cedió. La policía rodeó la casa durante horas hasta que David se rindió y fue llevado a la cárcel del condado de Lee. Durante 11 años nunca presentó apelaciones. En 2021 pidió ser ejecutado, describiéndose como voluntario del corredor de la muerte. Afirmaba que quería terminar con el sufrimiento de todos y no gastar más dinero público. Antes de su ejecución confesó otro crimen: haber asesinado en 2007 a su cuñada, Felicia Cox, y reveló la ubicación de su cuerpo en una carta. En 2022, los restos fueron hallados, confirmando su confesión. El 17 de noviembre de 2021, David Neal Cox se convirtió en la primera persona ejecutada en Mississippi tras más de 9 años. Su última comida fue sencilla: bagre frito, pan de maíz, papas fritas y budín de plátano. Una comida sureña, simple y fría. Cuando le preguntaron por sus últimas palabras, Cox dijo con calma: «Quiero que mis hijos sepan que los amo mucho. Solía ser un buen hombre. Y nunca lean nada que no sea la Biblia King James». También agradeció al alcaide por el trato recibido en sus últimos días. A las 6:12 de la tarde se administró la inyección letal. Su cuerpo se fue apagando lentamente. 14 minutos después fue declarado muerto, cerrando un ciclo de violencia de más de una década. David Neal Cox, un hombre que acabó con la vida de su exesposa, confesó un segundo crimen y eligió caminar hacia la aguja por voluntad propia. Dejó tras de sí una pregunta inquietante: ¿merece toda persona el derecho de decidir cómo terminar su historia? Sexto, Richard Gerald Jordan, enero de 1976, Mississippi. Un invierno húmedo cubría los caminos de tierra roja en Gulfport. El cielo estaba gris, con el aroma a pino que aún quedaba de las hogueras navideñas. En un vecindario tranquilo, Edwina Martyr, de 35 años y madre de 2 hijos, preparaba la cena cuando sonó el timbre. El hombre en la puerta dijo ser de la compañía eléctrica, que necesitaba revisar el medidor. Confiada, abrió la puerta. La confianza, simple y frágil. Ese hombre era Richard Gerald Jordan, de 29 años.
no era empleado de la compañía. No llevaba herramientas, solo un arma y un plan frío, calculado. Obligó a Edwina a subir a un auto y condujo por caminos rurales hasta internarse en el Bosque Nacional de Soto, donde incluso los pájaros parecían haber callado. Allí, en medio de los árboles, apretó el gatillo. Su cuerpo quedó bajo hojas caídas, como si el propio bosque intentara cubrir la verdad. Horas más tarde, Jordan llamó al esposo de Edwina exigiendo $25,000 de rescate. Un plan que nunca fue por rescatarla, sino por obtener dinero. Jordan fue arrestado al día siguiente cuando el taxi en que viajaba cruzó un retén policial. En el auto hallaron un arma, mapas y notas tituladas Plan A. En la corte no negó el crimen. Su defensa alegó inestabilidad mental y desesperación económica. El tribunal no estuvo de acuerdo. En 1976, Mississippi lo sentenció a la pena capital. Durante 48 años enfrentó 4 juicios distintos, cada uno alargando su estancia en el corredor de la muerte. Se convirtió en el recluso con más tiempo en espera de ejecución en la historia del estado. Casi medio siglo pasó en confinamiento solitario en Parchman. Se le asignaron labores de confianza por buena conducta, sin infracciones, sin altercados. Leía libros, escribía cartas y presentaba apelaciones. En 2017, en una audiencia, argumentó que se le había negado su propio perito psiquiátrico, lo cual violaba sus derechos constitucionales. Cuando Mississippi cambió al midazolam, un sedante criticado por causar dolor, Jordan lo llamó tortura legal. Pero el tiempo se agotaba, Nick. En junio de 2025, los tribunales de Mississippi anunciaron que la ejecución se llevaría a cabo. El 25 de junio, la aguja estaría lista, y Jordan sería la persona de mayor edad ejecutada en el estado desde la década de los 40. Nadie sabe aún qué elegirá como última comida. Nadie sabe si pronunciará palabras finales. ¿Qué fueron entonces 48 años en soledad? ¿Un castigo? ¿O una muerte lenta, disfrazada de justicia? Séptimo, Robert Simon Jr., febrero de 1990, Mississippi. Era una noche de invierno. La neblina cubría los parabrisas y la carretera rural del condado de Quitman desaparecía entre tonos grises. La familia Parker, Carl, Bobby Joe y sus 2 hijos pequeños, regresaba a casa tras un estudio bíblico, sin saber que el hogar al que volvían nunca volvería a ser un lugar de paz. En las sombras aguardaban Robert Simon Jr., de 25 años, y Anthony Carr. Llevaban un resentimiento profundo y un plan marcado por el odio. Cuando la familia entró, los 2 hombres irrumpieron y tomaron el control, uno a uno. Lo que ocurrió en aquella casa, entre horas de silencio y llamas, dejó una herida imborrable en la historia criminal de Mississippi. Al amanecer, la policía llegó a una vivienda envuelta en humo negro. Dentro, entre cenizas, estaban los restos de toda una familia. Entre el polvo se encontraban carritos de juguete, un recordatorio doloroso de un hogar destruido. El vehículo familiar había desaparecido, pero mientras los agresores creían que el fuego borraría sus huellas, los investigadores hallaron pistas claras. Simon y Carr fueron arrestados al día siguiente. El auto robado apareció abandonado, con rastros de sangre y pertenencias dentro. En la cajuela se encontró un arma. En la estación, Simon hizo una declaración inquietante. No estoy seguro de lo que hice. Sentí como si caminara dormido dentro de una pesadilla. En 1990, el tribunal lo condenó a 3 penas de muerte y una cadena perpetua. Pero eso fue solo el inicio de una batalla legal que lleva más de 3 décadas. Simon presentó apelaciones reiteradas, alegando traumatismo cerebral, pérdida de memoria y diagnósticos de lesiones previas en la cabeza. En 2011, Mississippi pospuso la ejecución para evaluar su capacidad mental, pero expertos concluyeron que fingía la amnesia. Hasta hoy, Robert Simon Jr. permanece en el corredor de la muerte en Parchman. Cada carta de sus abogados le compra tiempo. Cada decisión judicial le concede otro día. Su caso, lleno de argumentos, apelaciones y súplicas, está ahora en la Corte Suprema de Mississippi, que podría dictar una resolución definitiva. Han pasado más de 30 años. Pero aquella casa jamás volvió a ver la luz. La justicia aún espera. O quizá solo sea una sombra, temblando en la memoria de los vivos. Octavo, Charles Ray Crawford. Abril de 1993, Mississippi. La tarde caía sobre el condado de Tippah. El viento agitaba los cedros, sin saber que la tragedia estaba a pocos pasos. Christy Ray, de 20 años, estudiante universitaria y orgullo de sus padres, salía del banco donde trabajaba a medio tiempo. En su auto sonaba una canción country, sin sospechar el peligro que la observaba desde las sombras.
Charles Ray Crawford, con antecedentes de agresión y en libertad bajo fianza por otro caso, no era un desconocido. Había vivido en el pueblo y parecía educado. Esa noche, la máscara cayó. Christie fue secuestrada y encontrada sin vida poco después. Su cuerpo apareció cerca de un cementerio rural. En el bolsillo de su abrigo había una nota arrugada de rescate, advirtiendo que no llamaran a la policía. Pero era demasiado tarde. La familia nunca pudo responder. Crawford fue arrestado días después y él mismo condujo a los agentes de regreso a la escena. En mayo de 1994, durante el juicio, nadie olvidó el momento en que la madre de Christie se puso de pie, temblando, y leyó una carta a su hija. El silencio llenó la sala. El jurado sentenció a Crawford a la pena capital. Lo que siguió fue un laberinto legal de casi 30 años. Alegó daño cerebral, epilepsia y pérdida de memoria, asegurando no recordar el crimen. Pero las pruebas forenses, su conducta organizada y su confesión posterior no dejaron dudas. Todas las apelaciones fueron rechazadas. En 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso. Y en junio de 2025, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Mississippi fijar una fecha de ejecución en 30 días. Hoy, Charles Ray Crawford sigue en el corredor de la muerte en Parchman. Nadie sabe qué pedirá como última comida. Nadie sabe qué dirá si acaso pronuncia palabras finales. En una audiencia reciente, la familia de Christie dijo: "No buscamos venganza, solo queremos saber que la justicia aún existe y que nuestra hija Christie no murió en silencio". Noveno, Willie Jerome Manning. 11 de diciembre de 1992, Mississippi. El viento frío atravesaba el campus de la Universidad Estatal de Mississippi. Las luces de la fraternidad Sigma Chi brillaban a lo lejos mientras Tiffany Miller, de 22 años, y John Steckler, de 19, salían de una reunión y conducían hacia su dormitorio. No sabían que alguien los observaba. Willie Jerome Manning, de 26 años, vivía cerca y tenía antecedentes de robo. Según los investigadores, emboscó a la pareja en un tramo solitario de carretera. John fue atacado en el lugar. Tiffany fue llevada aparte. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció en un sendero, a pocos kilómetros del campus. El Honda Accord robado fue hallado, y testigos dijeron haber visto a Manning conduciéndolo poco después. Armas y cabellos encontrados en el vehículo se volvieron pruebas centrales. Pero pronto, el caso empezó a tambalearse. El FBI admitió que su análisis de cabellos no cumplía con estándares modernos. El testimonio clave, un recluso que afirmó que Manning le confesó en la cárcel, fue puesto en duda, sin pruebas de respaldo. Manning siempre sostuvo su inocencia. Organizaciones como Innocence Project exigieron pruebas de ADN. En 2013, apenas horas antes de la ejecución, recibió una suspensión de último minuto, uno de los casos más debatidos en Mississippi. Su primer juicio, en 1994, lo condenó a muerte con pruebas débiles y testigos cuestionables. En 1996, recibió otra condena, anulada en 2015, cuando el ADN contradijo las acusaciones y testigos admitieron haber sido presionados. En 2013, 4 horas antes de la ejecución, la Corte Suprema de Mississippi detuvo el proceso al revelarse fallos graves en los reportes del FBI. Manning siguió solicitando pruebas de ADN, pero se le negaron hasta finales de 2023, cuando el testigo principal se retractó. El caso quedó pausado nuevamente, 31 años en el corredor de la muerte. Sin ejecución, con un veredicto aún en duda. Si la justicia significa claridad, ¿por qué un hombre ha permanecido tanto tiempo en las sombras? 10. Lisa Joe Chamberlain, 19 de marzo de 2004, Mississippi. En los bosques brumosos de Hattiesburg, la noche estaba en calma. Vernon Hewlett y Linda Heinzelman, una pareja discreta, habían dejado la casa que compartían con Roger Gillette y su novia, Lisa Joe Chamberlain. Se habían marchado por tensiones, sin saber que esa despedida sería definitiva. Lisa, de 31 años, había crecido con cicatrices emocionales, un padre alcohólico, una madrastra distante y un maestro que dejó heridas profundas. Su vida se movía en una zona gris. Con Roger, hombre de pasado criminal, encontró compañía pero también dependencia peligrosa. Según los investigadores, esa noche Lisa y Roger acabaron con la vida de Vernon y Linda dentro de la casa, temiendo ser denunciados. Los restos fueron trasladados a una granja remota en Kansas, donde habían vivido antes. La verdad salió a la luz cuando una amiga escuchó a Lisa contar fragmentos de la historia por teléfono. Era suficiente para reconstruir una pesadilla oculta. La policía arrestó a Lisa y Roger el 29 de marzo en Kansas, gracias a pruebas de ADN y registros telefónicos.
En el juicio de 2006, Lisa admitió haber ayudado a sujetar a Linda, pero señaló a Roger como el planificador. El jurado no dudó. El 4 de agosto de 2006, fue sentenciada a la pena capital por 2 cargos de asesinato capital. Lisa apeló en 2008 y en 2010. Hubo un breve rayo de esperanza cuando un tribunal federal cuestionó la imparcialidad del jurado. Pero en 2018, la condena fue confirmada. En mayo de 2025, Mississippi concluyó que no había nuevas pruebas suficientes para cambiar el resultado. Si la sentencia se cumple, Lisa será la primera mujer ejecutada en Mississippi en más de 80 años. Un hecho que no solo cerraría un capítulo judicial, sino que también plantearía la pregunta: ¿dónde trazar la línea entre dolor, complicidad y justicia?